Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Nos acompaña a partir de este momento un tercer invitado, muy distinguido, abogado y politólogo, el licenciado Franklin Mercado. Y hemos estado hablando en el primer segmento del programa sobre la evaluación que se tiene ya de los primeros 8 meses del gobierno del presidente Luis Abinader. Licenciado, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo evalúa usted esta primera fase de la administración Abinader? Mira, hay que entender algo de esta parte de lo que va del gobierno, que es un gobierno joven, porque es un gobierno que apenas tiene 8 meses recién cumplido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser un poquito fuera de lo que pensamos. Comedido. Sí, un poquito comedido para darle el chance a lo que ustedes ilustres siempre han dicho de los jóvenes. Y como este gobierno es joven, vamos a darle un chance porque es joven. Pero evidentemente que el gobierno de Abinader ha tenido, vamos a decir así, buenas intenciones, mas no, las realizaciones la gente no las ha sentido. Por ejemplo, me explico. En el caso de los empréstitos que se han tomado para mantener el sistema económico estable, que han sido muchos y en un proceso corto, nosotros entendemos que el panorama político internacional y nacional, fruto de la pandemia, es difícil. Pero ¿cómo se explicará esa inversión a futuro? ¿De en qué se ha invertido tantos recursos en tan poco tiempo? Ahí estaría, como a veces ha dicho Cándido en algunas exposiciones, ahí estaría la intríngulis del problema. Porque, por ejemplo, los programas sociales que se han ampliado, pero se ha disminuido la cantidad de lo que la gente recibía y se han ampliado, ¿verdad?, con esos mismos fondos que por ejemplo, al que le daban 3,000, le dan 2,000, pero incluyen a otros que le dan 2,000. Entonces se ha ampliado se ha masificado más, pero tú puedes decir que con los mismos recursos, porque ok, se le inyectó recursos para la tarjeta Solidaridad, para los programas sociales, pero la cantidad que recibía la persona se ha disminuido, es decir, que hay un rejuego con eso. Entonces tú dices, ¿hacia dónde va el dinero que se ha tomado prestado? Claro, se ha tomado mucho dinero para apoyar a la micro y mediana empresa, que todos los que estamos aquí lo vemos bien. Se ha tomado dinero también para apoyar a los empresarios, agroempresarios, es verdad, pero también se ha exonerado mucho ¿a quién? A grandes empresarios, a grandes empresas, a grandes emporios, en detrimento, vamos a decir así, de la mayoría, porque, por ejemplo, los productores de zanahoria, es sencillo. Usted le pregunta a una persona cuántas libras de zanahoria en su vida ha comprado, y los que estamos aquí nunca en nuestra vida hemos comprado 20 libras de zanahoria en una sola compra. Pero los que estamos aquí sí hemos podido comprar 20 libras de arroz. ¿Cómo usted explica que se dé un permiso de importación de zanahoria, ¿verdad?, para abaratar el costo de la zanahoria en el mercado local o para controlar el desabastecimiento, cuando aquí la zanahoria no es un producto de primera necesidad? Ahora, si tú das un permiso de importación para abaratar el costo del arroz, la gente, yo podría entenderlo, lo de la zanahoria, pero la gente común entiende. Bueno, pero vivimos una sociedad de libre mercado, ¿no? Bueno, ahora, el licenciado Mercado habló de un gobierno joven, pero pudiera suceder que estemos, y el vino joven, sí, el vino joven se toma, pero vino joven en odre viejo, sí, podría ser una... Sí. Fíjate, es una cosa distinta. Es una cosa compleja. La sociedad dominicana necesita urgente un contrato social, político, social, institucional. ¿Por qué? Mire, tiene 8 meses y hay la generación de la confianza, pero de cara a 4 o 6 meses, las tensiones sociales serán muy fuertes en República Dominicana. Te dirá por qué. La CEPAR acaba de publicar un informe de América Central y el Caribe, y la pobreza aumentó 22 millones en América Central y el Caribe, y la pobreza extrema 8 millones más. En República Dominicana, Economía, Planificación y Desarrollo acaba de admitir que la pobreza monetaria, que estaba en 21.0, creció a 23.4. Eso es equivalente a 268,000 dominicanos. Y los de clase media, que estaban en 35%,
disminuyó 6%. O sea, en vez de haber una movilidad social ascendente, estamos en presencia de una movilidad social descendente. Pero ¿qué ocurre? A Miguel Guerrero lo suspendieron. Cuando te llamaron de la empresa te dice, Miguel, tú ganabas 20, pero ahora va a ganar 18. Va a ganar 18. Y Miguel dijo, bueno, no me va a quedar en el aire. No me va a quedar en el aire. Exacto. Entonces, pero eso es una forma de usura. Sí. Eso es una forma de usura, una modalidad de usura a la inversa. Es decir, ¿qué es la usura? Que te prestan a ti a un interés muy alto, al por módico. Encima de, sí, al módico, por encima. Y ahora te están recontratando a un módico inferior. Pero desde el punto de vista legal es permitido, porque claro, está en una situación muy extrema. Y además es un contrato nuevo. Es un contrato nuevo. Y eso es lo que está pasando. Entonces, mire, por ejemplo, en República Dominicana, 15.43% de los dominicanos y dominicanas, tanto del sector público como privado, ganan menos de 10,000 pesos. Sí, claro. Y el 34.93 gana entre 10,001 y 15,000. O sea que los ingresos como consumo, para el consumo en una sociedad de mercado, lejos de mejorar, han disminuido. Entonces ese es el gran desafío de cara a los próximos meses. La verdad es que el proceso que se ha detenido por la pandemia, pero en los últimos 10 años el crecimiento económico que experimentó la sociedad dominicana, es decir, en la República Dominicana, que fue asombroso hasta de un 8% en algún momento, vino aparejado con una concentración de la riqueza. Sí. Y menos grupos más pequeños aumentaron su poder económico y la clase media empobreció, y es una paradoja, ¿no? Mientras la clase pobre siguió siendo pobre. Pero es el caso de la pandemia también. Por ejemplo, la pandemia, ¿qué trajo consigo? Trajo consigo que quienes vendían, por ejemplo, en el caso de las grandes cadenas comerciales, las grandes cadenas estuvieron abiertas en detrimento de los pequeños y medianos que tenían, lo que podían abrir estaban limitados por el tiempo, y entonces las grandes cadenas, inclusive, le voy a decir un secreto, algunas grandes cadenas no tenían área de ferretería, algunas sí, y otras en medio de la pandemia abrieron el área de ferretería porque la mayoría de los centros ferreteros estaban cerrados. Pero mantuvieron un abastecimiento seguro y estable, sí, que es lo más importante, y ese abastecimiento llegó a todo el mundo, porque aquí no hubo pobreza, aquí no hubo, como ha pasado en otros países, en Argentina, por ejemplo, que en Argentina las sobras de la comida en los barrios ricos la ponían ordenadamente a la puerta de la casa para que la gente la cogiera y se la llevara. Mira, y aquí no ha pasado eso, afortunadamente. Todavía. Incluso la misma CEPAL lo reconoce. Sí, claro. O sea, el sistema de protección social en la pandemia, en el gobierno de Danilo Medina, muy creativo. Fue muy creativo. Muy proactivo. Eso hay que y creativo. Hay que reconocérselo, porque esos programas para ti, quédate en casa y demás, funcionaron. Y funcionaron prácticamente con el inicio mismo de la pandemia. Porque recordemos que a pesar de que hubo indicios de la pandemia, ya en diciembre del año pasado, por eso se dice COVID-19, porque comenzó en noviembre del 2019. Sí, noviembre, diciembre. No fue hasta mediados de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Mira, Miguel, hay un elemento adicional al COVID desde el punto de vista económico que se suma en la actual coyuntura en los 8 meses del gobierno, se agrava porque es un problema viejo, que es el problema de la adulteración de las bebidas, que solamente ha sido analizado en función de la salud y los muertos, que ya ascienden a 341 con los muertos de años anteriores. 91 reportados hasta ayer. Ya va 99. 99. En la reunión que hicieron en el Palacio ayer, de urgencia de los ministros, 99. Entonces aumenta. Pero ¿qué pasa? Que eso pudiera tener un impacto en las finanzas públicas, porque en la medida en que la población desconfía de las bebidas formales, confundido por esas bebidas adulteradas, el Estado Dominicano, una de las principales fuentes que tiene, es la del alcohol. Pero también pudiera afectar las exportaciones. Entonces tenemos la epidemia del COVID, la epidemia de las bebidas alcohólicas, la presión social por los empleos, que hay que decir en este programa a los miembros del PRM, que la mayor cantidad de empleo la tienen en el gobierno, los médicos, los maestros,
los policías, los militares. Y el PLD, cuando denuncia las cancelaciones, habla de 50.000 cancelados que hay que pagar las prestaciones. Entonces, si ya el PLD dice que han cancelado en 8 meses 50.000, yo no sé realmente de dónde van a sacar empleo para que Faride y Paliza frecuentemente dice que vienen los empleos para la gente del PRM, que es uno de los temas de los 8 meses. O sea, estamos en un escenario totalmente diferente, Ahora, que se puede unir a lo que decía Cándido Mercedes, de esos conflictos que pudieran venir en 4, 5 o 6 meses más adelante, cuando no haya solución. Y el alza constante de los precios, don Miguel. Fruto de la pandemia, es verdad que ha habido un proceso de el aumento por la materia prima, tanto de la demanda de materia prima como también la falta de producción de materia prima en algunos países, pero aquí ha visto un descontrol total en el aumento de los precios, donde hay precios que han subido desde un 25% hasta un 40% y algunos hasta un 200%, y eso ha sido falta de táctica del Estado. ¿Creen ustedes que todos los problemas que estamos viviendo, ¿no?, muchos de ellos de factores fuera del control del país y por supuesto del gobierno, ha afectado el nivel de aceptación pública que llegó a alcanzar el presidente Abinader al comienzo de su gestión y mientras era candidato? Sí, ha disminuido como 12 puntos. Sí, porque además... Entonces está debajo del 50%, ¿no? No, todavía está por encima del 50%, pero llegó en algún momento, está en 80, 82%. Bueno, en 74. Después en 74. Tuvo en 74. Pero ha ido bajando. Porque mire que lo que pasa es que hay distintas agendas. Y cuando el pueblo en su imaginario cata, mete PRM, el Congreso y Abinader. ¿Está bien? Entonces, mire, por ejemplo, hoy yo leí que un diputado del PRM va a someter una ley. Una fragmentación de la provincia. Para crear una segunda provincia. De la empleado de carrera, que llevarle 50 y 50. Pero sí. ¿Qué ocurre? Que él no se ha leído la ley 41-08. Perdón, 50 y 50. De los empleados de carrera. Mire que pasa. Mire, la ley 4108 establece 4 tipos de empleados. El empleado de libre remoción y nombramiento. Sí, los claro, ministros, los directores. Claro. Empleados de carrera que son vocación son 160.000. 160.000. No, y que es un servicio civil. Exacto. Estatuto simplificado y está el empleado temporal. O sea, con lo que usted tiene que jugar el papel, que no puede despedirlo, es los empleados de carrera. Ahora mismo nada más hay de vocación 160.000, pero nada más hay 85.000 que son de carrera, que a eso no deberían ponerle la mano. ¿Y qué determina esa condición? La condición es que usted entró por concurso, y si no entró por concurso, porque usted entró antes de la ley 4108, a usted lo evalúan. Sin embargo, yo le hice la pregunta a propósito porque al comienzo de la administración, el ministro de Educación canceló administrativamente a todos los directores regionales de educación que habían ganado la posición por concurso. Pues eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso es criticable. Mire, yo quería reforzar lo de el gran contrato político-social. ¿Por qué? Miguel, nosotros somos líderes en América Latina, de 18 países evaluados, en lo que se llama fraude social. ¿Qué es el fraude social para Latinobarómetro? Que lo acaba de tirar ya. Fraude social es cuando un pueblo masivamente desconoce las leyes, las normas y las reglas del juego, y que el Estado no es capaz de regular ni controlar a todos por igual. Primero porque no da la suficiente información para educar al país con relación al tema, ¿no? Exacto. Y entonces, esto que está sucediendo con la bebida adulterada es una vergüenza para la sociedad. Independientemente de los muertos, que pesan, pero es una vergüenza social como sociedad en el siglo XXI. Y como decía Alex, eso tiene una repercusión, porque cuando usted está en Alemania y le da un clic y dice, voy para República Dominicana, turismo. No puedo tomar alcohol. No, y se está muriendo la gente por el COVID. Se está muriendo la gente por el COVID porque lo envenenan con comida mala en los hoteles y además está envenenando a través del alcohol. Tenemos que hacer una breve pausa y regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros porque Edición Nocturna regresa con nuestro tema: ¿cómo debe evaluarse el gobierno del presidente Abinader en estos primeros 8 meses de gestión? Regresamos después de la pausa.